En el Mañanero y vamos a recibir a Larisa de Peña, psicóloga infantil, que es colaboradora del Centro Lau y viene a hablarnos con un tema bien interesante y ahorita Luisín lo tocó. Buenos días, Larisa Hola, de buen día a Peña. todos, ¿cómo están? Yo tengo una amiga de Larisa Peña. Sí. Sí, mi Wow. vecina por muchos años. Pero usted es de Peña. De Peña. Exactamente. Bienvenida. Gracias. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ya todos sabemos que estamos viviendo como sociedad con esta tragedia que sucedió la pasada madrugada del martes. Sí. Y bueno, vamos a abordar un poco del tema psicológico que involucra, principalmente en el área de niños y adolescentes, que imagínense, todos estamos vulnerables con todo esto que sucedió, una etapa con menos herramientas y menos experiencia, y depende de cómo le afectaron a esos chicos, puede ser algo abrumador. Entonces es muy importante hacer estos espacios. Licenciada, yo vi un caso que me tocó muy de cerca, un niño de 7 años que fue al velatorio de su padre, pero no fue al entierro. Mucha gente dijo, no, debieron llevarlo al entierro para el cierre, o si fue al velatorio y ya debieron... ¿Cómo se maneja a nivel físico esa pérdida? Porque la psicológica se maneja con el tiempo, pero Sí. en el momento, ¿cómo se maneja esa situación? Muy buena pregunta, porque de hecho lo físico que hacemos va conectado directo a lo psicológico. Viene ahora un proceso de duelo donde hay que vivir un conjunto de ritos, de momentos que ayudan con ese cierre. Y por eso surgen muchas esas preguntas. ¿Qué es bueno? ¿A qué me expongo? ¿Cuándo estoy listo? Y eso definitivamente va a depender de cada niño o cada niña, porque en algunos puede ser un detonante muy fuerte, por ejemplo el caso de un entierro, donde quizá conecte de manera muy directa o abrumadora. En otros quizás sea algo que le ayude a conectar, a vivir esa transición. A nivel general, lo importante es que conecte con esos momentos, que pueda hacer un cierre. Que vaya, por ejemplo, el caso del velorio y eso le ayuda a ir en esa transición, bueno, perfecto. Si en alguna familia entienden que sería mejor, por ejemplo, la compañía al lado de algún integrante, de un miembro y que asista al entierro y considera que el niño tiene recursos, bueno, ahí se puede adaptar. Pero no estaría mal que, por ejemplo, fuera al velorio como una especie de prevención de que, bueno, te estoy dando ahí un rito, un cierre, pero sin exponerte de manera tan alarmante. Y claro, depende de la edad. Antes de llegar al entierro hay que decirle al niño? ¿Cómo se le dice, cómo se le explica al niño que un familiar murió? Con los niños siempre va a ser muy importante ser honestos. ¿Qué pasa con esto y con otros temas? A veces creemos que dándole la información a medias o sin que toquen mucho el tema lo estamos protegiendo. Y al final no le estamos dando seguridad, porque como quiera se enteran. Y su recurso de contención y de apoyo es el adulto. Entonces tenemos que ser directos, decir literalmente lo que sucedió, pero en un lenguaje adaptado a su edad. Eso va a depender de la edad de cada niño. Hay que decir, mira, sucedió esta tragedia, tus padres murieron, significan que ya no van a estar más. Hicimos todo lo que pudimos para ayudar a los médicos, pero ya no van a estar más. Estaremos aquí para darte apoyo y darle ejemplos concretos. Ahora vas a estar con tu tía, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Hay que ser directos con ellos. ¿Cómo se maneja el proceso? Le das la información, lo haces parte del proceso para cerrar, pero viene el ciclo de continuidad de la vida. Sí. Y principalmente niños que van para su colegio. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo darme cuenta de si está preparado para volver? Y cómo le preparo el terreno en el colegio porque ya no es lo mismo y es una noticia pública. ¿Cómo se maneja esa parte? Y principalmente que todos están viviendo esto. Entonces están los maestros, están las otras personas involucradas. Va a ser muy importante mantener la estructura, que sigan yendo a su colegio, que sigan haciendo sus actividades, porque imagínense, cada niño va a tener un cambio de vida prácticamente total, por ejemplo, si es algún padre o una madre, pero que mantengan ciertos límites y cierta rutina le da cierto espacio de seguridad con lo que llevaba antes. Pero sí, asimismo, preparar a las escuelas de ser un espacio de contención también. Muchas veces el entorno educativo es otro espacio después de la familia. Entonces que sienta seguridad en el maestro, que le muestre apertura a cualquier pregunta, yo voy a estar aquí para ti, te puedo escuchar, validar mucho sus emociones, que muchas veces creemos que hay que automáticamente ir a dar consejos o a arrollar de información. Hay que escuchar mucho y validar. Es muy normal sentir miedo en estas circunstancias.
qué puedo ayudarte, qué necesitas, hacer muchas preguntas, que sí mantenga la rutina, pero que sienta un espacio de contención. Normalmente usted dijo algo importante, que esa tía o ese pariente, ¿cómo se le explica a esa tía, a ese pariente, con lo que vimos, el promedio de edad, todavía como que de muchas personas, los padres, o sea, los abuelos están vivos? ¿Cómo se le explica a ese abuelo o esa tía cercana? Mira, tú te vas a tener que encargar de Juancito, de Eduardito, que lamentablemente pasó lo trágico de la semana pasada. ¿Cómo se le explica, cómo se adapta ese adulto? Ahí hay un duelo también para el adulto. Va a perder no solo si también tuvo un familiar, que claro, si es el hijo, por ejemplo, del abuelo, lo tuvo, y tiene que ir procesando su propia pérdida, pero también pierde la vida que llevaba antes. Hay un duelo también. Entonces, aquí quiero aprovechar para recalcar la importancia de que todos recibamos un apoyo psicológico. Exacto. Que no tengamos que esperar un momento de urgencia, porque a veces hay mucha negación del impacto que está teniendo. Entonces, tanto el niño, pero también el adulto que recibe acompañamiento, porque no va a ser un proceso fácil, por ejemplo, con ese abuelo o ese tío. Entonces, hay que hablar directo, involucrarlos. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo tú crees que puedes llevar esto? ¿Con qué pasos podemos iniciar para que no sea un cambio muy brusco tampoco para ese abuelo o ese tío? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cuál es la red de apoyo ahora mismo? Pero sí explicarle lo importante que va a ser su figura ahora. Okay. Dime, Sandra. En el caso de los niños que no fueron afectados directamente, ¿cómo podemos crear en ellos la empatía para ayudar a su compañero que va a vivir ese duelo? También informarle con honestidad lo que sucedió, porque igual se van a enterar. Y hay un duelo a nivel colectivo. O sea, ellos están viviendo emociones también. Igual el mismo proceso de hacerle preguntas, ¿qué necesitas? Estoy aquí para escucharte. Y preguntarles también cómo le gustaría llevar ese propio duelo que ellos están viviendo, aunque desde otro punto. ¿Te gustaría, de qué manera quisieras involucrarte? ¿Cómo te sientes cómodo siendo un espacio de apoyo? Hay que ver, por ejemplo, la relación que pudo haber tenido. Hay niños que pudieron tener amistades con los familiares involucrados. ¿Cómo te sientes cómodo ayudando? El juego y el dibujo son espacios de excelente expresión. Como nosotros nos expresamos con las palabras, ellos ahí transmiten muchísimo. Entonces le podemos fomentar mucho el dibujo, que quiere expresar por aquí, si quiere hacer una carta, por ejemplo, a un amiguito, o jugar expresando lo que sienten, hacer historias, cuentos. Esas son muy buenas herramientas. Irina. Mi pregunta viene relacionada a esos niños que no son neurotípicos, sino que son un poco diferentes, o a esos niños que su dolor no lo demuestran llorando o expresándose, sino más bien siendo introvertidos. ¿Cómo se manejan esos niños que son diferentes? Muy buena también esa pregunta para tener una inclusión completa, porque igual lo están viviendo. Claro. A veces no vemos esa emoción tan directa, pero la sienten y son parte de esta sociedad. Entonces, va a depender de la condición que tenga el niño o la niña, pero adaptarlo a sus necesidades como hacemos en otros contextos. Por ejemplo, en el caso del autismo, donde necesitan comunicación más directa, precisa, igual, ser muy concisos. Mira, sucedió esto, ¿cómo quieres abordarlo? También el dibujo pueden expresar o con el juego, pero adaptarlo a cómo llevamos la vida diaria para su caso. Principalmente eso, ser muy directos, instrucciones breves, comandos breves, y adaptarlo a cómo ellos manejan también su rutina. Correa. Quieras o no, un muchacho de 8, 9, 10 años maneja equipos electrónicos. ¿Sí? ¿Cómo se protege? Porque tú le puedes explicar las cosas. Mira, tu papi le pasó esto, sin que él se entere con la crudeza que estamos viviendo ahora mismo a nivel digital. Hay que limitar la exposición a los medios, todos en general, aún más los niños que pasan cualquier medio de información, porque asimismo están expuestos a recibir la información de manera dramatizada o quizás que le afecte con gran impacto. Entonces tenemos que limitar los espacios. En general, siempre con los niños hay que considerar cuántas horas los pongo a pantalla, porque le afecta en su rutina general. Entonces, hacerlo acompañado. Ok, podemos ver este tipo de contenido, vamos a tal hora a hablar de esto porque necesitan recibir esa información, pero que sea guiada. ¿Qué no se le debe decir a un niño? No se debe transmitir de manera alarmante. Es bueno que ellos vean las emociones del adulto, porque es un ejemplo de que puedo sentir y la valido, pero no de manera alarmante, estresante, que no sientan contención. No se le debe decir tampoco información aérea, como decía anteriormente, que ellos se quedaron dormidos para siempre. Exacto. Por ejemplo. Dígame así, palabras y frases que no se le deben decir a los niños. No se le debe decir,
ese tipo de cosas, como se fueron por mucho tiempo o se quedaron dormidos, que no entiendan precisamente qué pasó. Hay que decir, pasó esta tragedia, todos intentamos ayudarlo y murieron. O sea, ser muy directo. No se debe decir, por ejemplo, no te preocupes, no hay que tener miedo. O sea, hay que validarlo en lugar de no De suprimir. y abordar. Exacto. ¿Cómo se maneja el hecho de una familia que es impactada y en el colectivo estamos dispuestos a continuar, principalmente en el cuidado de los niños? Los padres no están o un padre no está. ¿Cómo se identifica a uno que quiere y está dispuesto a hacerse responsable, pero hay otro que quiere y puede más? ¿Cómo se selecciona? Mira, lo mejor para el niño es que se ocupe fulano, que le busquemos la vuelta, que no nada más por el aspecto afectivo, sino como es el bien para el niño, ¿dónde es que mejor va a estar? El niño en general necesita varios tipos de recursos, afectivos, económicos, estructura. Entonces, es muy importante en general que la familia sea una red de apoyo entre sí, para todos. Entonces, lo ideal depende de cada familia, crear el balance donde el niño pueda recibir todas sus necesidades. Si en una familia, por ejemplo, hay un espacio que se puede encargar de lo económico, pero sabemos que tiene cierta limitación a nivel afectivo, bueno, puedo recibir el apoyo de este otro familiar en esa parte y hacer espacios para que también compartan. Y cada familia crear su equilibrio de manera que pueda recibir todo el apoyo, aunque, por ejemplo, viva con tal familiar. En algún momento nosotros vamos a ver las secuelas de todo esto en los menores de edad, dígase con malas conductas, con malos grados en las escuelas. Hay un tiempo definido en el cual uno va a comenzar a observar y cómo vamos a comenzar a trabajar eso. El niño que se va a volver rebelde, el niño que se va a negar a hacer cosas. O sea, ¿cuál va a ser el tratamiento para todo eso? Exactamente, van a haber muchas secuelas, es como pasó también con la pandemia, que empezamos a ver directamente y hasta muchísimo tiempo después como todavía habían efectos. Entonces, el duelo y el tiempo del duelo va a depender mucho de cada persona. Es muy variable, puede durar desde meses, por ejemplo 6 meses, hasta años, depende de cómo la persona lo lleve también. Entonces, tenemos que saber que en este momento, por ejemplo, este primer mes estamos en una situación de crisis. Hay intervención en crisis ahora mismo a nivel nacional, pero podemos esperar que en los varios próximos meses haya irritabilidad, bajas las calificaciones, bajo ánimo y claro, imagínense los niños que directamente su familia la perdieron. Eso podemos esperar que el resto del año tengan efectos. E incluso, y si no reciben tratamiento, puede durar mucho tiempo más y años. Entonces, esperarlo. ¿Qué pasa cuando en una familia hay más de un niño en distintas edades? ¿Cómo es el proceso de tratar a cada niño en distintas edades de su proceso infantil? Un niño 3 años, un niño 8, un niño 12, por ejemplo. Sí, porque es muy diferente. Por ejemplo, un niño de 3 años, así pequeñitos, es información mucho más concreta. Igual los ejemplos que decía anteriormente aplican. Información directa y honesta, pero muy sencilla, no hacer discursos muy extensos. Y enfocarnos mucho en el presente, porque el niño vive mucho en el presente. Hay que hablarle de su seguridad actual. Yo te voy a cuidar, aquí estamos para apoyarte, esto va a pasar en el colegio, enfocarnos en lo de ahora. Ya los niños más grandes se puede explorar más a nivel emocional. ¿Qué tú sientes? ¿Cómo te gustaría que fuera a partir de ahora? Escuchar emociones de manera más directa. Y, por ejemplo, los adolescentes ya es un discurso mucho más desarrollado y va a haber que adaptarlo a sus necesidades, dar sus espacios individuales, pero también de escucha, y que cada uno reciba el acompañamiento que necesita. Intervención individual, por ejemplo, en terapia, para adolescentes, para niños o como familia. La parte espiritual, ¿cómo se mezcla con un niño que a lo mejor no tiene ese entendimiento per se de la palabra, pero que se supone que te hace bien lo espiritual? ¿Cómo tú lo mezclas en cuanto a en la niñez? Lo espiritual es un muy buen recurso para las personas. Depende de la creencia o cómo lleve la cada espiritualidad. familia. Exacto. Se puede adaptar en ese sentido. Si el niño desde pequeño fue expuesto y se siente cómodo y los padres han visto, o los tíos o los abuelos, que ese es un espacio de ayuda, igual se adapta a su nivel de edad. ¿Cómo te sientes? Puede ser con cuentos, puede ser que lo exprese dibujando. Si la familia tenía la costumbre, por ejemplo, de orar, puedan hacer espacios de oración. Si tenían costumbres de asistir a espacios de comunidad, que lo usen como recurso. Pero va a depender de cómo llevaban la espiritualidad también. Si hacen espacios de meditación y no per se de una religión en sí, cómo ellos conecten. La espiritualidad es una muy buena herramienta, pero depende de cada persona, cómo la lleven en su vida. Vamos a ver si algún padre, alguna madre que esté escuchando
quiere hacer alguna pregunta a Larisa de Peña, nuestra especialista del día de hoy. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Hablaste de la terapia individual. ¿Las terapias grupales aplican para niños? Sí. La terapia grupal es muy buena específicamente para el duelo también. Para el duelo. Porque hay una red de apoyo. Las personas pueden conectar. Claro, principalmente cuando el niño tiene mayor nivel de discurso, puede expresar quizás más lo adolescente, pero sí hay terapias de grupo para niños también, donde pueden sentir cierta compañía, espacio de conexión y de conectar con sus pares. O sea que sí, es muy buen recurso también. Y en el caso de la rutina del niño, ¿es bueno o qué se recomienda que siga, por ejemplo, en el mismo colegio, que siga sus mismas actividades? ¿Cómo hacemos el día a día del niño? Hay que mantener la estructura, porque con tanta confusión y cambios, que sientan que cierta rutina permanece, da calma y seguridad. O sea que las cosas básicas de la rutina, mantenerlas. Mañanero, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Dale. Una consultita. Nosotros tenemos, recientemente llegó un niño a mi casa, un niño de 7 años. Su madre murió de una manera un poquito difícil para él porque él la vio en el proceso y nosotros decidimos adoptarlo. Él es hijo de un primo que lamentablemente no está en el país tampoco. Viene de una familia un poco disfuncional y un poco diferente a la de nosotros, que somos una familia más culta, adventista y demás. Y ha sido un reto muy, muy difícil para nosotros. Entonces, quisiera, no sé, alguna orientación o demás. Yo soy el hermano mayor de la familia y a veces me preocupa mucho la situación de él con nosotros, porque a veces no quiere escuchar, no quiere acatar nada y uno quiere entenderlo, pero hay ciertas cosas que al final no podemos manejar completamente y en verdad necesitaríamos lo que sería ayuda, o sea, para orientarnos mejor en esa situación. Claro. Es un cambio muy importante para todos, tanto para su familia como para el niño. Entonces ahora viene un proceso de adaptación. Es normal esperar todos esos cambios, experiencias difíciles, donde hay cierta resistencia también al cambio. Entonces, en una fase inicial hay que priorizar mucho fomentar el vínculo, conocerse, espacios donde puedan conectar. Como hay diferencia en el nivel quizás de cómo manejaba la rutina diaria, según lo que dice, hay que empezar a ser claros con los límites y las normas para que no haya confusión para el niño. Pueden usar elementos visuales, por ejemplo, tablas. Mira, a esta hora hacemos esto, las reglas de la casa son ayudar con tales deberes, hay que hacer tarea en este espacio. Entonces, mantener las rutinas claras. Y puede ser que se resista, principalmente en un inicio. Entonces, hay que mantener la autoridad, la firmeza, pero de una manera sana y positiva. No hay que ni insultar al niño, ni gritos, sino simplemente mantenerse firme con un tono de voz claro, pero también afectivo. Y vincular eso con los espacios de conexión. Pueden ver películas juntos, juegos de mesa, espacios donde haya ese balance en lo que vamos conectando, nos sentimos como una red de apoyo, pero también mantengo la estructura para que puedas ir adaptándote a ese cambio. Y claro, siempre tener presente la intervención psicológica. La intervención psicológica. Mañanero, buen día. Hola, buen día. Yo tengo una preguntita. ¿Qué hacemos con esos niños que no perdieron ni a su mamá, ni a su papá, ni a ningún familiar, pero que han tenido acceso a toda la información que hay en este momento y que tienen miedo de qué voy a hacer yo si mi mamá o mi papá se mueren? No salgas. Sí, ten cuidado con esto. ¿Cómo manejamos esa información? Cierto. Muchos niños que bueno, tienen el temor, papá, y si a ti te pasa, mamá, si a ti te pasa. Hay que validar el miedo, hacerlo sentir que es normal en esta etapa, para que no generen culpa. Mira, es normal sentir ese tipo de miedo en esta situación, porque fue algo que sucedió en el país, se sientan validados. Lo mismo que decía ahorita, quieres hacer un dibujo de lo que sientes, estoy aquí para escucharte. Y también
con honestidad decir, mira, tenemos estas pruebas de que esto es lo que va a pasar para nosotros en este momento. Si quieres en algún momento puedo acompañarte, en otro escucharte, hablar con claridad. Ser honestos en quizá alguna respuesta que no vamos a tener, pero que voy a estar aquí para acompañarte en ese proceso y mostrarte cómo en cada momento voy a estar aquí para guiarte y acompañarte. Gracias. ¿Cómo la gente se comunica con usted? Claro. Estoy en las redes asimismo, Larisa de Peña, sic.Larisa de Peña, y estoy dando intervención, como decían anteriormente, en el Centro Lau. Ahí están los centros y la información en las redes igual. Pueden contactar vía el centro y ahí agendar la cita conmigo o con cualquier especialista. Nos vamos para una pausa. Luego de la pausa viene Sandra, que vino hoy Blanco Palo. Eso no es de ella, ese saco no es de ella. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle.